Dios le bendiga, Pastor Condore. El grupo 17 se ha preparado con la exposición. Los integrantes, Juan Silva Ñave, Oscar Enostroza, Leonel Quispe, Elmer Leolipuma. Le dejamos en esta hora con hermano Elmer. Amén. Gloria a Dios. La profundización en la tradición judaica y su impacto en la educación cristiana es esencial para una comprensión completa de la educación cristiana, ya que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, lo que tiene mucho que ver. La tradición judaica ofrece un contexto histórico y teológico que ilumina las escrituras cristianas, en particular el Antiguo Testamento. Como todos sabemos, de ahí viene el linaje, ¿no?, hebreo, a través del pacto que Dios hizo con Abraham, que lo consideró como su amigo. Ahora, toda esta enseñanza que tuvimos en el Antiguo Testamento es fundamental para la enseñanza cristiana, ya que se puede profundizar y entender mejor el trasfondo cultural y religioso de Jesús y los primeros cristianos, así también como los conceptos del pacto, la ley, la redención y la promesa mesiánica. Amén. Todas estas enseñanzas judías y hebreas que se han llevado en el Antiguo Testamento y que lo que podemos profundizar estudiando la palabra de Dios enriquece en los valores y las prácticas de la espiritualidad bíblica hebrea. En conclusión, se puede resumir lo siguiente: profundizar en la tradición judaica enriquece la fe cristiana, ofrece una base sólida para la educación bíblica y promueve un acercamiento más auténtico y respetuoso hacia las raíces compartidas de ambas religiones. Amén. Ahora voy a dar parte a nuestro hermano Oscar. Amén. Dios le bendiga. Bases bíblicas de la educación entre los hebreos. Empezaremos con el hogar. La educación comenzaba en el hogar, donde los padres eran los responsables de enseñar a sus hijos sobre la fe y las tradiciones hebreas. Los niños aprendían a través de la participación en la vida familiar y las festividades religiosas. Así como la vida empezó en la familia, así también la enseñanza comienza en la familia, como lo dice ahí en Deuteronomio 6, del verso 6 al 9, ¿no? Pero ahora también veamos el templo. Aunque la educación principal se daba en el hogar, el templo también jugaba un papel importante. Algunos niños eran dedicados a Dios y crecían bajo la tutela de sacerdotes. Un claro ejemplo de ello tenemos a Samuel siendo instruido por el sacerdote Elí. Pero también existían instituciones donde los profetas enseñaban, la escuela de profetas. Aunque no se sabe mucho sobre cómo se estaba organizando, se reconoce su papel en la educación del pueblo. ¿Por qué razón? El profeta era la figura central de la educación nacional, debido a sus constantes exhortaciones y recordatorios concernientes al propósito y a la voluntad de Dios para con la nación hebrea y su necesidad de vivir una vida recta y justa, ¿no? Ahora, hay un propósito. Los propósitos de la educación hebrea se basaban en 3 puntos principales: transmitir la herencia histórica, instruir en la conducta ética y asegurar la presencia y adoración de Dios. Y estos objetivos buscaban arraigar firmemente la identidad y los valores del pueblo de Dios. Los hebreos procuraban vivir y enseñar la santidad delante de Dios. Ahora, principios educacionales, ¿no? La educación era un mandato divino, teniendo a Dios ahí como prototipo de todos los maestros. La disciplina, la enseñanza desde una edad temprana y el aprendizaje progresivo eran principios fundamentales. En conclusión, podemos decir que la educación entre los hebreos era integral, comenzando en el hogar y extendiéndose a la comunidad religiosa, con un fuerte énfasis en la formación moral y espiritual. Estos principios siguen siendo relevantes hoy en día, recordándonos la importancia de una educación que abarque todos los aspectos de la vida humana. Adelante, hermano Leonel.
Dios le bendiga. También vamos a hablar sobre la relevancia de estos fundamentos ya explicados en la educación cristiana actual, ¿no? Tenemos propósitos de la educación cristiana, ¿no? ¿Cuál es el propósito en sí de la educación? Ya se ha comentado en realidad. Transmitir la herencia histórica, instruir en la conducta ética, asegurar la presencia de Dios, ¿no? Estos puntos son esenciales y vitales para la educación cristiana actual, ¿no? Transmitir la herencia histórica, ¿no? Es algo que nosotros debemos llevar a las generaciones que están viniendo, a los niños, a los pequeños, a los jóvenes. Es esencial, ¿no? Para poder nosotros, para que esa herencia no se pierda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar de los principios de la vida cristiana, enseñar el amor de Dios, enseñar que hay un Cristo que nos ama, enseñar que hay un Cristo que también que vendrá, ¿no? Todas estas enseñanzas que se viene dando a través de la historia, debemos transmitirlo a la herencia, a las futuras generaciones, ¿no? Instruir en la conducta, asegurar la presencia de Dios, que es algo vital para nosotros los cristianos, ¿no? El cristiano sin la presencia de Dios, realmente su vida cristiana en sí no vale, su vida cristiana en sí no agrada a Dios, ¿no? Entonces la presencia de Dios es vital para la vida del creyente, y la educación también, ¿no? Como ya se lo comenté, enseñar, ¿no? Sobre el amor de Dios, enseñar sobre todos los principios que agrada a Dios, es vital para la educación cristiana actual. Los métodos ya se han mencionado también. Tenemos métodos educacionales, ¿no? que se han de repente plasmado ya en la antigüedad y que hoy en día son esenciales, ¿no? Por ejemplo, el uso de la enseñanza oral era vital. Amén. ¿No? El Señor nos enseñaba a través de parábolas, el Señor nos enseñaba a través de muchas enseñanzas, aún con su propio testimonio. Y es vital que eso nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida actual para poder enseñar a las futuras generaciones, ¿no? Y como conclusión, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? ¿No? Nosotros en la actualidad tenemos muchas luchas, tenemos muchos ataques del mismo en la actualidad. Nosotros podemos fortalecernos en el Señor a través de estas enseñanzas y fortalecer a aquellos también que enseñamos, ¿no? A través de principios bíblicos para que todos podamos tener una convicción firme ante los desafíos de este mundo. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, Pastor Condori, esta es nuestra participación.